Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo para los de cuarto de la ESO, donde esta vez vamos a ver trigonometría. Pero antes de adentrarnos en la trigonometría, vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esto pequeño. Bien. Vale, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos, únicamente a triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, ¿vale? ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Pues es un triángulo que contiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿vale? Esto es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, ¿vale? Y luego dos ángulos más. Vamos a ver qué son estas letras raras, ¿vale? Estas letras griegas son alfa y beta, ¿vale? Los ángulos los vamos a designar por letras griegas y los vértices por letras mayúsculas, ¿vale? A los otros ángulos les llamamos con letras griegas, alfa y beta. Ángulo alfa se lee ángulo alfa, ¿vale? Esto se lee ángulo alfa. Y este se lee ángulo beta. A veces son los vértices del triángulo, como he dicho. Bien, el enunciado del teorema de Pitágoras, como sabéis, dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, que si esto es un triángulo rectángulo, el lado más grande, ¿vale? Esta diagonal va a ser la hipotenusa y le vamos a llamar C. Como le podríamos llamar otra letra, pero le vamos a llamar C, ¿vale? El cateto mayor es de estos dos catetos, el que sea mayor de ellos va a ser el cateto mayor, ¿vale? En este caso, el lado A. Y el lado B va a ser pues el cateto menor, el más pequeño, ¿vale? Luego los catetos son los que forman el ángulo recto, ¿vale? Y la hipotenusa es el lado más largo que está normalmente opuesto al ángulo recto. Bien, pues el teorema, y quiero que os lo aprendáis de esta manera, porque luego os lo aprendéis mal, lo aprendéis las letras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿vale? Me gusta más así. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Pero si os cambian las letras y la hipotenusa es A, o la hipotenusa es H, o la hipotenusa es Z, y esto es V, y esto es X, ¿esta fórmula qué? ¿Cómo os la coméis ya? ¿Vale? No, esta fórmula no hay que estudiarse. Para este triángulo en concreto, ¿vale? El cuadrado del cateto mayor más el cuadrado del cateto menor es igual a la hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, ¿vale? Pero porque con estas letras hemos llamado a este triángulo. Pero la fórmula verdadera es esta de aquí, esta, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado, ¿vale? Bien, pues que sepáis que estas letras no tienen por qué figurar de esta manera. Bien, ojo, observación, dice, según nos pongan el problema, la orientación del triángulo puede cambiar, así como sus letras, lo que he dicho antes. Por tanto, la fórmula hay que adaptarla. Por ejemplo, ahora la hipotenusa le he llamado A aquí, y B y C son los catetos, ¿vale? Este el mayor y este el menor. Pues en este caso, A cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, que no es esta, Por eso no hay que estudiarse la fórmula, hay que estudiarse esto, esa, ¿vale? Bien, podemos ver triángulos así o así, ¿vale? Donde ahora mismo la hipotenusa es B, C es el cateto mayor y A es el cateto menor. Entonces en este concretamente, B cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado. ¿Veis la hipotenusa? ¿Vale? Y nos lo pueden dar así, ¿vale? Girado, de la misma manera que teníamos pero girado al revés. C sigue siendo la hipotenusa, A ahora es el cateto menor y B el mayor. Pues bien, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Es decir, que las fórmulas cambian y la orientación de los triángulos también cambian y nos tenemos que adaptar al triángulo que en cada momento nos vamos a encontrar en los distintos problemas que se nos van a plantear a lo largo y ancho de este tema, ¿vale? Bien, seguimos. Vamos a hacer un problema. Problema 1. Dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, o sea, de un triángulo... Bueno, es rectángulo, ¿vale? Se me ha olvidado ponerlo ahí. Calcula la hipotenusa de un triángulo conociendo el valor de sus catetos. Es decir, un tipo de problema es que tú sabes los catetos y tienes que calcular la hipotenusa. Ese sería el caso más fácil. Vamos a ver, dice calcula el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que sus catetos mayor y menor miden 8 centímetros
y 6 centímetros, ¿vale? Es decir, el mayor mide 8 y el menor mide 6. Acostumbraros siempre a dibujaros el triángulo, ¿vale? No a aplicar las fórmulas y tal, dibujarlo para verlo bien. Bien, dice que calculemos la hipotenusa. La hipotenusa le vamos a llamar C, ¿vale? Como vimos en la teoría, pues lo vamos a hacer coincidir. C. El cateto mayor, ¿vale? Va a medir 8 centímetros, tal cual nos dice el problema, y el cateto menor, pues 6 centímetros. Bien, pues entonces planteamos la fórmula, que el cateto mayor al cuadrado, que es a cuadrado, más el cateto menor al cuadrado, que es b cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es c cuadrado. Es decir, que 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a c cuadrado, ¿vale? Entonces, 8 al cuadrado son 64, más 6 al cuadrado, que es 36, es igual a c al cuadrado. Bien, ya tenemos que 64 más 36 da 100, y eso es lo que vale c cuadrado. Pero nosotros no queremos c cuadrado, queremos el valor de c, no de c cuadrado. Pues bien, para despejar un cuadrado, para quitar ese cuadrado, lo voy a tapar, para quitar este cuadrado, ¿vale? Para quitarlo de aquí, para hacerlo desaparecer, tenemos que hacer la raíz cuadrada siempre del otro miembro de la igualdad. Es decir, yo quiero quitar un cuadrado, hago la raíz cuadrada del otro miembro. Entonces quiero quitarle el cuadrado a c, me obligo a hacer la raíz cuadrada de lo que tenga al otro lado del igual. Por tanto, c es la raíz de 100 y la raíz de 100 es 10 centímetros. Por tanto, la hipotenusa de ese triángulo que nos piden es de 10 centímetros, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver cómo se obtiene un cateto, ¿vale? Sabiendo la hipotenusa y el otro cateto. Ahora no nos piden la hipotenusa sabiendo los dos catetos, sino que al revés, sabemos un cateto, ¿vale? O sea, nos piden un cateto y sabiendo el otro, lo que mide el otro y la hipotenusa. Entonces, dice, calcula el valor del cateto de un triángulo rectángulo sabiendo que su hipotenusa mide 13 centímetros. Es decir, la hipotenusa nos lo dibujamos, nos lo dibujamos. 13. Y el otro cateto mide 12. Indudablemente no sabemos cuál mide 12, si el mayor o el menor, pero vamos a ver, con una hipotenusa de 13, tener un cateto de 12... ¿vale? Incluso aquí está mal dibujado, ¿vale? Esto tenía que ser más largo. Este ángulo tenía que ser menor. Es decir, si la hipotenusa mide 13 y no nos dicen cuál es el cateto mayor y menor, pero nos dicen que un cateto mide 12, indudablemente con 13 y 12 este es el mayor, ¿vale? Y este va a ser el menor. Pues bien, planteamos la fórmula. Este cateto al cuadrado, a cuadrado, más este, b cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, 12 al cuadrado, que es lo que vale a, más b al cuadrado, y lo dejo así porque no sé lo que vale, es igual a 13 al cuadrado. Por tanto, tenemos que 12 al cuadrado, que es 144, más b cuadrado, es igual a 13 al cuadrado, que es 169. Esto, imaginaros que es una ecuación, que como las ecuaciones estáis acostumbrados a ver x, cuando los ponen una cosa rara de estas ya los perdéis. Esto es como si fuera una x, este b cuadrado, imaginaros que es algo que no sabemos, ¿vale? Una x. Pues el 144... queremos aislarlo, traerlo para acá, ¿vale? Con con los números que hay sueltos. Y este se queda aquí, la x se queda aquí y el 144 pasa al otro lado restando. Por tanto, lo que no sabemos que es b cuadrado va a ser 169 menos 144. Por tanto, b cuadrado va a ser igual a 25. ¿Cómo quito el cuadrado a la b? Pues haciendo la raíz cuadrada de lo que tenga en el otro lado de la igualdad, ¿vale? Hacemos la raíz cuadrada de 25 y tenemos que es 5, ¿vale? Este es el valor del cateto pedido. Ok, pues vale, hasta aquí el teorema de Pitágoras, que es imprescindible saberlo y repasarlo de tercero, porque esto tenía que saberse de tercero, para poder afrontar el tema también de trigonometría, ¿vale? Que es el que vamos a empezar en el siguiente vídeo. Bien, pues dicho esto, ¿vale? Ponemos fin a este vídeo.